Listos para desarrollar nuestro programa y entrar en lleno a lo que es el estudio. A la secuencia de estudio es nuestro séptimo programa, tocando el tema de el milenio según Apocalipsis. Hemos analizado la introducción a este tema, hemos analizado parte de la simbología del capítulo 17 del libro de Apocalipsis y del capítulo 13, que son los que tienen que ver con la visión de las bestias, de la cabeza de las bestias, las cabezas de la bestia, de la gran ramera, también de los cuernos y de el número que representa la bestia, 666. En un breve resumen, hemos distinguido, según Apocalipsis capítulo 17, hemos distinguido que hay unos enemigos que el Cordero va a vencer, que son mencionados en la gran batalla del Armagedón, de Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 hasta el 20:10 de Apocalipsis. Ahí es donde se da la batalla del Armagedón. Hemos analizado la simbología del libro de Apocalipsis. No estamos estudiando todo el libro de Apocalipsis, para que usted no se confunda. Estamos hablando de un tema en específico que se desarrolla en el capítulo 19 de Apocalipsis, que es el milenio. Es un tema doctrinal, pero también es un tema bíblico que nos debe de ayudar a entenderlo, para que no nos confundan, para que no nos engañen, para que no nos extravíen, y para un sinfín de cosas más espiritualmente hablando. Es importante que nosotros estudiemos el Apocalipsis y que sobre todo entendamos que el ángel siempre procura darle explicación a las cosas que el apóstol Juan no entendió. El apóstol Juan se quedó asombrado con la bestia que tenía 7 cabezas, tenía 10 cuernos, venía sobre la bestia una mujer ramera. Eso ya lo estudiamos. Estudiamos de que las 7 cabezas de la bestia son 7 reyes. Daré la cita bíblica en resumen. Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 y 10. El ángel le promete al apóstol Juan dar una explicación y le dice que las 7 cabezas son 7 reyes y que también son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Eso ya es literal. Le dice que las 7 cabezas simbolizan o representan 7 reyes. Los reyes ya no son símbolos, ya son elementos literales, son reyes. La cabeza representa a reyes. Por ende, se saca la conclusión que la bestia es un poder civil, un poder militar, una nación, pero hasta el momento no sabíamos cuál era. El ángel le está dando la interpretación de que las 7 cabezas de la bestia son 7 reyes. Entonces la bestia es un poder, porque quienes la dominan son 7 reyes. Lea con cuidado por si usted no ha llevado la secuencia de nuestro estudio. Lea con cuidado Apocalipsis 17, versículos 9 y 10. Ahora, le recomendaré que usted pueda llevar o empezar una secuencia de estudios. Si no ha podido estar en los estudios anteriores, puede buscar en mi canal en YouTube, Denis Moncada, y ahí va a encontrar la sección de estudio que estamos llevando acerca del milenio según Apocalipsis. Pero bien, hemos encontrado que la interpretación que el ángel le da al apóstol Juan es que las 7 cabezas son 7 reyes, pero también tenía doble significado, y este doble significado que eran 7 montes sobre los cuales se sentaba la mujer. Entonces, si son 7 reyes, yo ya no puedo pensar otra cosa, sino que son 7 reyes. La bestia, ¿verdad?, tiene 7 cabezas que la dominan y son 7 reyes. Y si son 7 reyes, es un poder civil. No se puede pensar que es una iglesia ni nada más, es un poder civil. ¿De cuándo es este poder civil? Entonces necesitamos identificar lo que el ángel le explica al apóstol Juan
en el capítulo 17, versículo 18 de Apocalipsis, cuando el ángel le dice, y la mujer que has visto, si usted tiene facilidad, lea la Biblia en Apocalipsis 17 y 18. Estoy resumiendo lo que hemos visto anteriormente para no confundirle. En el verso 18 le dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora bien, nótese que el verso 18 tiene un verbo presente, reina. No reinaba ni reinará. Versículo 18 del capítulo 17 de Apocalipsis es sumamente importante. Entonces, dice la palabra que en ese momento el ángel le dijo que había una ciudad que estaba reinando en ese momento y era una ciudad que tenía dominio sobre los reyes de la tierra. Llegamos a la conclusión al analizar la historia de entre los años 69, cuando el apóstol Juan recibe la visión del libro de Apocalipsis, que la ciudad que reinaba cuando Juan tuvo la visión era la gran ciudad de Roma, que históricamente y biográficamente concuerda mucho con la explicación que el ángel da al apóstol Juan en los versos 9 y 10 de Apocalipsis sobre cuando le dice que las 7 cabezas también eran 7 montes sobre los cuales se sentaba la mujer. Roma, la ciudad que reina cuando Juan vio la visión y que el ángel le explica que la ciudad que reina en ese entonces sobre los reyes de la tierra estaba sentada sobre 7 montes. Ahí fue construida o edificada la gran ciudad de Roma, sobre 7 colinas, que en el programa número 4 expliqué los nombres de esos 7 montes y expliqué la altura de cada uno de esos 7 montes, real. Ciudad ya no es un símbolo, ya no es un símbolo. La ciudad es lo que el ángel dijo al apóstol Juan que representaba a aquella mujer ramera. ¿Por qué ramera? Porque la ciudad de Roma era una ciudad contaminada de pecado, una ciudad idólatra, una ciudad a quien decía, y con sus estatutos de ley romana, decía que el César era el Dios de ellos. Entonces era una ciudad pagana, una ciudad infiel a Dios, por eso es considerada una ramera. Entonces, vemos en Apocalipsis la explicación clara de que la bestia es un poder civil. ¿Por qué? Porque las 7 cabezas simbólicas representan 7 reyes. Sobre esta bestia venía sentada una mujer ramera, a lo que el ángel explica en Apocalipsis 17, versículo 18, era una ciudad, y esa ciudad estaba reinando actualmente en el tiempo que el apóstol Juan recibe la visión por el verbo de tiempo presente que el ángel usa diciendo, y la ciudad y la ramera que has visto, o la mujer que has visto, perdón, es la ciudad que reina, no que iba a reinar en el futuro, sino que en el presente estaba reinando. Y la ciudad que reinaba en ese entonces era la ciudad de Roma. Ahora, también haré otro resumen de lo que hemos visto en cuanto a la identificación de la bestia. Esto ya lo expliqué yo en el programa número 4, acerca del número de la bestia, que es mencionado en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Ok. Dice Apocalipsis 13, versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. También expliqué este tema, pero lo estoy resumiendo para poder ayudar y que usted no se confunda. Expliqué que 2 siglos antes de Cristo y 2 siglos después de Cristo
se usó un sistema conocido como gematría, un sistema donde a las letras se le dio un valor numérico. Y era bien usado el número en vez de letras. Se podían identificar personas, los nombres de las personas y su estado civil como personas a través de números. En el alfabeto griego, podemos ver el valor numérico de esas letras. Vamos a pedir a nuestro amigo caballero, por favor, nos ayude a proyectar esta imagen. Sí, correcto. Ahí nosotros tenemos el valor numérico de cada letra del alfabeto griego. Ahí usted puede ver, ese es el uso de la gematría, en donde a su lado derecho de la palabra griega, de las letras griegas, tenemos la palabra griega alfa y tenemos el valor numérico de la palabra, la unidad 1. Y así sucesivamente tenemos el valor numérico de cada una de ellas. Cuando nosotros sumamos el número de hombre que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, tendríamos que sumarlo en el griego, que es lo que la mayoría de los predicadores actualmente y maestros están torciendo, dando a entender que el 666 es literal. No sé por qué se confunden si el número es símbolo. Y hay que encontrar entonces lo que simboliza ese número. Claramente el texto dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre no era espiritual, era algo de hombre. Y su número era 666, haciendo uso de la gematría, que en vez de letras da números. Entonces veamos lo que quiso decir el ángel, o que dijo el ángel al apóstol Juan, cuando hizo uso en la simbología que miró Juan del 666 usando la gematría. Ahí tenemos en pantalla el alfabeto griego y el valor numérico de cada una de las letras. Si la podemos subir un poquito para que miremos al final, que las primeras 9 letras tienen de 1 a 9 unidades. Luego de la letra de la décima letra tenemos el valor de unidad de 10, 20, 30, 40 hasta llegar a 90 en el alfabeto griego. Luego de la letra número 20 en adelante, el valor numérico va de 100 a 200 hasta llegar a 900 unidades. Es decir, que por ejemplo la palabra griega chip tiene un valor numérico de 600 unidades. Tiene un valor numérico de 600 unidades. La siguiente tiene un valor numérico de 700 unidades. Y la última tiene un valor de 900 unidades. Lo explicaré en la siguiente imagen para que usted entonces identifique el número de la bestia, haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Vamos a considerar la siguiente imagen. Vamos a buscarla. Correctamente. Muchas gracias. Ahí tenemos en pantalla el uso de la gematría en combinación de las letras. No es repetición de programa, mi estimado televidente. Es que estamos haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, para que usted sepa de por qué estamos hablando de que la bestia apocalíptica se refiere al Imperio Romano, específicamente a 2 emperadores considerados bestias por su poder y afán perseguidor contra la iglesia. Ahí tenemos la primer bestia mencionada por el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 17, versículos 5 y 6, sobre la bestia que era, porque Nerón ya había muerto, ya había perecido cuando él recibió la revelación de Apocalipsis en el año 69, y Nerón murió en el año 68 después de Cristo. Ahora bien, usted ve la palabra Nerón César en español, y a su izquierda puede ver
la palabra o la escritura Nerón en griego. N-R-W-N-Q-S-R. En griego así se escribía la palabra Nerón César. Cuando nosotros sumamos según la gematría que se usaba en esos siglos, usted lo puede investigar en cualquier enciclopedia virtual. Busque gematría, lo puede usar, lo puede ver en una enciclopedia en físico, lo puede ver en una enciclopedia virtual o sencillamente lo puede buscar en Google. Busque qué es gematría, cuándo se usó y cómo se usaba y ahí va a tener la información. Por eso el apóstol Juan recibe la información del ángel que le dice: cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y el número es 666. Ahora bien, cuando usted ve en pantalla, según el nombre de Nerón en griego, porque no lo puedo hacer en español, porque el nombre original de él era en griego, lo conocemos como Nerón César, ya traducido al español, pero en griego se escribía de la manera en que usted lo tiene en pantalla. Cuando usted da el valor numérico de cada letra del nombre que componía el nombre de Nerón, ve que la primera letra es N. El valor numérico de la N en gematría es el 50. Luego está la R. El valor numérico de la R según el alfabeto griego y la gematría es 200. La W, el valor numérico es 6. El valor numérico de la N, 50. El valor numérico de la Q es 100. Y el valor numérico de la S es 60. El valor numérico de la R, 200. Estas son las palabras que componen el nombre de Nerón, que según la gematría suma en número 666. Entonces, la Biblia, al nosotros sumar y usar la metodología de los tiempos de Cristo y de los apóstoles, conocida como gematría, y usamos lo que el ángel le dijo al apóstol Juan en el versículo 18 del capítulo 13 de Apocalipsis, que aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Sencillo, ¿qué iba a hacer? Usar el valor numérico de las letras y sumarlos. Ahí en pantalla usted tiene el valor numérico de las letras que componían el nombre de Nerón César. Cuando usted cuenta el número de la bestia y lo suma, le da 666. Esto no es un invento, porque sencillamente el ángel así le dijo al apóstol Juan que lo hiciera. Pero hoy por hoy caminan inventando que microchip, que vacuna, que código de barras y un montón de inventos, cuando realmente la base apocalíptica no tenía nada que ver con lo que ahora estamos mencionando. Eso era básicamente la bestia. Ahora, pasando de este resumen a lo que estuvimos viendo anteriormente, es necesario considerar algo muy importante. Y lo que hay que considerar aquí es lo que mirábamos de Apocalipsis capítulo 17, donde le dice en el versículo 10, y son 7 reyes. Apocalipsis 17, 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Cuando el apóstol Juan recibió la visión de Apocalipsis, 5 reyes habían caído. Es decir, en la simbología del capítulo 17 de Apocalipsis, 5 cabezas de la bestia habían caído. ¿Cuáles eran? Sencillo. Ya descubrimos que la gran ciudad que reinaba era Roma. Ya descubrimos que la bestia era el imperio romano, el poder civil de Roma que gobernaba todo el mundo, incluyendo el pueblo judío. Y notamos entonces que si es un poder civil y la ciudad es Roma, entonces las cabezas eran sus emperadores. Y esto concuerda exactamente con la visión del apóstol Juan, con la información histórica que tenemos. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan recibe la visión de Apocalipsis, 5 reyes habían caído. Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. ¿Quiénes eran esos reyes? Bueno, era Augusto César,
que gobernó del año 30 antes de Cristo hasta el año 17 después de Cristo. Primer cabeza o rey. Segundo rey o cabeza de esta bestia que se vio en Apocalipsis 17 fue Tiberio, que gobernó del año 14 al año 37 después de Cristo. La tercera cabeza era Calígula, que reinó del año 37 al año 41 después de Cristo. Y la cuarta cabeza era Claudio, que gobernó del año 41 al año 54 después de Cristo. Y la quinta, que era Nerón, que de entre ellos había caído la primer bestia, que al sumar el número 666, con el valor numérico de las letras que componen el nombre de Nerón César, suma exactamente al número 666, simbólico de Apocalipsis 13:18. Por tanto, la primer bestia que había caído de entre los 5 cabezas o reyes que habían muerto, estaba Nerón César, la primer bestia. Y ahí lo tenemos, que Nerón gobernó del año 54 al año 68 después de Cristo. Y que persiguió a la iglesia del año 64 al año 68 de una forma grosera, hostil. Para darle una idea, este Nerón, este emperador, Nerón César, él se gozaba de capturar los cristianos y que no negaban su fe en Cristo, y en sus pasillos donde él leía sus libros, él ponía maderos a cada lado del pasillo, colgaba cristianos en cada madero y los incendiaba. Eran antorchas humanas. Y él se gozaba de leer sus libros mientras lo iluminaba el resplandor de aquellos cristianos que eran quemados en sus pasillos. Él se gozaba. Él tenía el espíritu de Satanás, el espíritu de la serpiente antigua, el espíritu del diablo en su interior. Por eso considerado una bestia, perseguidor de la iglesia, y que está entre los primeros 5 que habían caído, a lo cual el ángel le dijo, ¿verdad?, que de entre los primeros 5 ya había caído la primer bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13. Lastimosamente, hoy se le da un trasfondo diferente. Hoy están esperando una bestia que va a venir a marcar a la gente con el 666 en la frente y en las manos. El número 666 es un símbolo, por favor, apréndalo. Es una simbología que representaba a un hombre. Cuando se cuenta el número de hombre, según Apocalipsis 13:18, en el sistema gemátrico que se usó en el tiempo que Apocalipsis fue revelado y escrito, se suma el número 666 y el número que componía en su sumatoria numérica, el nombre que se componía, de la suma numérica era Nerón César y también Domiciano, que era el octavo, que estaría entre los 7 que menciona Apocalipsis capítulo 17. Era el octavo. Se subiría otra bestia, vendría otra bestia, y ese fue Domiciano. La falta de estudio, y lo tengo que decir así, sonará pesado, grosero, pero la falta de estudio bíblico, la falta de información y el deseo de meter miedo a la gente con falsedad es lo que está ganando territorio y mucha gente se está perdiendo. Y usted dirá, ¿y qué viene ahora? Pues si ahora viene lo más complicado. Viene el juicio final. Establecido está que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Hechos 17, 30 y 31 dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por medio de aquel que mandó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Viene el juicio final, algo peor que la bestia, donde viene el castigo eterno
o la salvación eterna. Eso es lo que se espera hoy en día. El milenio sucedió, esta batalla, del Armagedón sucedió en los primeros 4 siglos de la era cristiana, donde el espíritu de Satanás se encarnó en 2 hombres, Nerón y Domiciano, que persiguieron la iglesia y mataron cientos de miles de cristianos de manera atroz. Y la revelación apocalíptica en su símbolo y en la explicación que el ángel da es totalmente clara. No estaría para confundirse ni perderse. Y vemos claramente que estos 5 reyes habían muerto en cuestión del comparativo de Apocalipsis 17, donde cita que eran 7 reyes, porque eran 7 cabezas, entonces eran también 7 reyes, dice Apocalipsis 17:10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, ya le di el nombre de los 5 que habían caído. Uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, hablando de Nerón, que ya no es, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición, hablando que venía un octavo emperador, pero en la visión solo habían 7 cabezas, pero se suma un octavo que era de entre las 7 cabezas por 2 razones. Primero, porque el 6º emperador que empezó a gobernar del año 69 fue Vespasiano, padre de aquel que sería emperador en el año 81 después de Cristo, que se llamaría Domiciano. Vespasiano gobernó del año 69 al año 79 después de Cristo. Así está la historia. Luego, en el año 79 al 81 está Tito. Ahí tenemos nosotros el séptimo. Tito fue el 7º emperador, que eran los 7 reyes o las 7 cabezas de la bestia. Luego vendría el octavo, que dice el verso 11. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Aquí vemos ya al octavo emperador, que sería de entre los 7. ¿Por qué era de entre los 7 y no contaba con una cabeza más de la bestia, sino que fue metida entre las 7? Por 2 razones. Una, porque Domiciano era hijo de Vespasiano, que gobernó del año 69 al 79 después de Cristo. Y 2, que es lo más importante, que tenía el mismo espíritu de Satanás, de la serpiente antigua, el espíritu perseguidor de la iglesia, un enemigo de la iglesia cristiana en sus comienzos. Ahí tenemos entonces los 8 reyes y el octavo, que era de entre los 7. Fácil de entender, es muy sencillo. Pero hoy en día están tratando de inventar que Rusia, que China, que Estados Unidos se van a quedar esperando semejantes cosas, porque hoy solo esperamos lo más grande de todos los acontecimientos, y que lo veremos más adelante en nuestro estudio en lo que es el milenio, donde hablaremos, ¿verdad?, de los 1000 años simbólicos, de hecho, y qué viene después de los 1000 años, que representan un tiempo. Los 1000 años representan un tiempo, ¿ve? Un tiempo literal, pero no son 1000 años literales, porque el número 1000 años es simbólico. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras qué significan esos 1000 años. Después de esto vendrá el juicio, pero muchos han hecho diferentes teorías que son contradictorias a la Escritura y que muchas veces ni ellos mismos entienden. Terminamos aquí el día de hoy analizando esto: los 8 reyes o las 7 cabezas, los 8 reyes, el octavo que era de entre los 7, hablando de Domiciano, que gobernó del año 81 al 96 y que atacó a la iglesia de manera grosera, de manera dañina. Así es que sigamos estudiando, lea mucho Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 19, para que vaya entendiendo usted este tema de lo que es el milenio según Apocalipsis.